Desde el inicio del semestre hasta el último video, que bueno, de hecho ha sido el único, habíamos platicado de solo una de las partes de nuestro sistema de control completo. Acuérdense que un sistema de control de lazo cerrado y mínimo necesita al menos 4 elementos. El primero de ellos, el controlador o elemento de control. El segundo, el actuador. El tercero, el elemento proceso o planta. Y cuando hay lazo de realimentación, como es lazo cerrado, tenemos el elemento de medición. Para comparar lo que estamos obteniendo de la salida con el elemento de medición contra el valor de referencia, bueno, pues usamos un comparador. Hasta el momento solo hemos platicado de este elemento, el elemento controlador, con el tema de estrategias de control. Ya vimos control o no, ya vimos control proporcional integral derivativo y visto por separado. Ahora lo que sigue pues es analizar lo que comprende el bloque del actuador. Para propósitos de la materia, lo ideal es enfocarse en el actuador y en el elemento de medición. El elemento proceso, como sea, al final del día es un sistema físico en el que está la variable con la que está interactuando el actuador, y pues eso se puede considerar como parte de la materia de dinámica de sistemas físicos. Entonces nos vamos a enfocar en estos dos stands. Y la verdad es que estos dos son un tema relativamente rápido, dado que no puedo profundizar tanto, ya que hay temas que ya conocen. Por ejemplo, medición, pues es prácticamente todo lo que ven en medición e instrumentación, y entonces quizás el tema nuevo para ustedes vendrá siendo el elemento actuador. Entonces, esa sería la dinámica de ahorita en adelante. Vamos a ver el elemento actuador, sus componentes. Voy a incluir algunos elementos físicos, es decir, voy a mostrarles algunos dispositivos físicos que tengo aquí guardados, para que vean pues que existen, ¿no? Y aquí es donde se nota más, entre estos dos es donde se nota más la relación que hay de esta materia con microcontroladores. Hay que recordar la definición que habíamos tomado del elemento de corrección o actuador. Es aquel dispositivo o parte del sistema de control que es el que se encarga de provocar un cambio, una variación en la variable a controlar o en el sistema a controlar. De ahí pues el nombre de sistema de control. Un sistema que condiciona su valor de salida con respecto a la entrada. ¿Y cuál es el valor de la salida? Pues la variable que nosotros queremos manipular, que se encuentra en el elemento proceso o planta. Entonces, este actuador, pues podemos pensar que funcionaría como un sistema que funciona como una conversión de energía. Algo muy similar a lo que nosotros trabajaríamos como transductor, en el que entra un tipo de señal y tenemos a la salida otro tipo de señal. Sin embargo, el actuador normalmente convierte esta energía de entrada, que en este caso es la señal de control, una señal para nuestro caso, una señal eléctrica, y normalmente esta señal de salida se convierte a algo que tiene que ver con algún movimiento físico, con alguna variación, con alguna magnitud física de alto impacto, que pues obviamente intenta provocar un cambio en la variable a controlar. Entonces, hay distintos tipos de actuadores. Los más comunes, obviamente, y los que nos interesan a nosotros, pues son los eléctricos, ya que son aquellos que pueden ser manipulados directamente por un sistema eléctrico. Si por ejemplo nuestro controlador lo hacemos con un microcontrolador, un Arduino, un PLC o cualquier otro dispositivo, bueno, pues esa cosa es eléctrica. Por lo tanto, si nosotros tenemos un actuador eléctrico, pues la conversión no es directa. Entonces no hay necesidad de hacer tantas conversiones extrañas de energía y el control es más sencillo. Pero también existen los mecánicos.
actuadores completamente mecánicos. Obviamente, pues aquí no nos vamos a meter mucho porque pues no estamos en ingeniería mecánica y entonces pues esto se vuelve un poquito más complejo. A su vez también tenemos los actuadores del tipo hidráulicos. Y también tenemos por obviedad los neumáticos. Los actuadores hidráulicos pues consisten en cilindros para generar torque, electroválvulas, cosas por el estilo. Lo mismo sucede con los neumáticos. Y de hecho, irónicamente, de alguna forma, algunos de estos están ligados a los eléctricos. Y sí, nosotros podemos utilizar actuadores eléctricos que a su vez manipulan actuadores hidráulicos, que a su vez manipulan variables físicas relacionadas con el tipo de magnitud física con la que trabajan ellos. Entonces, pues no estamos limitados a que si estamos utilizando un controlador eléctrico, pues no podemos utilizar otra cosa que no sean actuadores eléctricos. Podemos hacer una conversión de energía, sin embargo, pues el sistema se vuelve más complejo y a veces es necesaria la ayuda de algún especialista en estas áreas. De los actuadores eléctricos hay diferentes tipos. Los podemos clasificar en dos parámetros muy específicos. Primero, los lineales, es decir, aquellos actuadores que provocan movimientos lineales, o sea que se mueven en un solo eje. Y ¿cómo se llama? El actuador más común o el más representativo de estos, si no es que el único, es el solenoide. El solenoide es un dispositivo eléctrico, electromecánico mejor dicho, que a base de inductancias provoca un movimiento lineal, es decir, en un solo eje. Y ese solenoide es muy común, sin embargo, tiene varios problemillas a la hora de trabajar, porque pues tiende a consumir bastante energía eléctrica, dado que es una inductancia, y pues a veces no es compatible con nuestros sistemas de baja potencia. Ahorita vamos a ver qué es eso de la baja y la alta potencia. Por otro lado, tenemos la otra subclasificación de actuadores eléctricos. Tenemos los rotativos. Los rotativos, pues como su nombre lo dice, suelen provocar un movimiento de tipo rotativo o rotacional. Es decir, pues que dan vueltas. Entonces, de ese tenemos pues bastantes representantes. El más común de ellos, o el que ya han trabajado seguramente, es el motor eléctrico de corriente directa, el motor DC para los quads. Seguramente ya lo han trabajado en su materia de microcontroladores o en alguna otra materia por ahí donde pues les pidieron un motor de DC. Obviamente tenemos su contraparte malvada, su contraparte bipolar, el motor de corriente alterna, que en teoría sigue siendo el mismo concepto, solo que el tipo de corriente que utiliza es pues, la corriente directa y corriente alterna. Y a pesar de que les digo, es más o menos el mismo concepto, su funcionamiento es completamente diferente, dado que acuérdense que la corriente alterna pues es una señal que va oscilando entre positivo y negativo, un voltaje positivo y un voltaje negativo, a una frecuencia específica, en el caso de México a 60 Hz. Y el motor de corriente directa no, la polaridad nunca cambia. Entonces tenemos que la señal positiva siempre es positiva y la señal de tierra o negativa, como le dicen por ahí, pues sigue siendo negativa toda la vida. Aquí no tenemos una oscilación. Sin embargo, pues irónicamente los motores de corriente alterna son los más comunes en cuanto a potencia, es decir, potencia física, potencia de trabajo, porque el motor de corriente alterna pues es más fácil de construir y tiende a ser mucho más barato que el de directa, aunque pues obviamente el de directa pues es mucho más fácil de controlar. Luego tenemos los famosos motores a pasos. Los motores a pasos son motores muy similares a los motores de corriente directa, solamente que no están compuestos por bobinas sencillas como las de este lado. Tenemos arreglos de bobinas
que permiten al rotor del motor, es decir, al cigüeñal, posicionarse en posiciones específicas, es decir, pasos, ángulos muy específicos, dependiendo la combinación de bobinas que se energizan y se apagan a la hora de controlarlo. Entonces, esos motores a pasos tienen la peculiaridad de que son bastante precisos y bastante exactos a la hora de especificar la posición que yo quiero para ellos. Por último, tenemos también los servomotores. Los servos para los quads. Los servomotores tienen la peculiaridad de posicionarse también, igual que los motores a pasos, en posiciones muy específicas. Sin embargo, funcionan un poquito diferente. Mientras los motores a pasos funcionan con combinaciones de encendidos y apagados, los servos utilizan la modulación por ancho de pulso para definir la posición o el ángulo que nosotros requerimos. Entonces, si el microcontroladores hicieron su práctica de modulación por ancho de pulso, en la que manipulaban la velocidad de los motores de corriente directa, en teoría, ese mismo circuito les va a permitir manipular un servomotor. Y no en teoría, de hecho sí funciona. Cosa que no sucede con los motores a pasos, en los que ustedes tienen que meter una combinación de bits para especificar a qué posición o ángulo quieren que se mueva. Entonces, pues ahí están todas las alternativas. Hay variaciones de cada uno de estos. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos por separado, y de hecho les voy a mostrar en cámara algunos ejemplos que tengo aquí, no de todos porque no tengo todos los dispositivos, pero sí de la mayoría de los que se pueden utilizar. ¿Sale? El solenoide es ese actuador eléctrico del tipo lineal que pues se encarga de producir un movimiento lineal en un solo eje. Este funciona mediante una bobina, este de aquí, y lo que hace es generar un campo electromagnético que afecta la parte interna de la bobina y se encarga de atraer este núcleo móvil de material ferromagnético, de tal forma de que se produce un movimiento lineal prácticamente instantáneo. Este funciona a 12 volts y creo que consume hasta 500 miliamperes. Es un solenoide bastante pequeñito, pero pues su funcionamiento es el mismo que al igual que los de sus hermanos mayores. Fíjense, voy a energizarlo. Aquí tengo una fuente de 12 volts. Estoy utilizando mi fuente de laboratorio. Tengan mucho cuidado cuando prueben estas cosas, ya que son inductancias que además generan mucho ruido eléctrico. Entonces vamos a energizarlo. Aquí está energizado. Según la fuente está consumiendo 700 miliamperes, ¿no? Pues sí es bastante. Es obvio que un micro no puede prender esta cosa, entonces necesitamos una fase de potencia que permita manipular esto. Voy a desenergizarlo y vean cómo regresa a su posición inicial. Eso lo hace gracias a este resorte que tenemos aquí. De hecho podemos jugar con él sin ningún problema. Este dispositivo lo he usado mucho para el control de puertas electrónicas. Este no sirve mucho para abrir los pestillos o para mover los paletones de las puertas de seguridad, sino para liberar el mecanismo que a su vez puede mover o abrir la puerta. O sea, esto funciona más como un seguro. Entonces cuando la puerta está cerrada, bueno, pues está desenergizado. Pero cuando el sistema detecta un usuario que permite, que le avisa que es el adecuado, que tiene las credenciales necesarias y puede abrir la puerta, energizamos esta cosa, se libera el seguro que está de este lado y ya la puerta se puede abrir sin ningún problema. Entonces, esta es una de las ventajas de este dispositivo. Su principal desventaja, aparte del ruido eléctrico que genera, es que no puede estar energizado tanto tiempo, ya que la bobina se encuentra trabajando y si se queda trabajando mucho tiempo, pues se quema. Entonces, estos solenoides son para uso rápido, para conmutaciones rápidas y nada más. Lo recomendable es no dejarlo encendido tanto tiempo. Y estos ¿cómo los consiguen? Pues van al centro, compran su solenoide, les piden el voltaje con el que quieren trabajar, la carrera, 10 milímetros, o sea 1 centímetro, y el torque. Este funciona a 0.8 newtons, o sea que en teoría puede mover una masa
que necesita 0.8 newtons para moverse, para desplazarse. Esto es muy importante porque si no tienen el suficiente torque en esta cosa, pues no pueden mover la masa que ustedes requieren. Y entonces, pues la carga es demasiado y no prende, consume más energía de la normal y pasan cosas. El siguiente dispositivo pues es el motor de corriente directa. Y realmente pues este no tiene mucho chiste de trabajar porque pues ya lo conocen. Tiene la peculiaridad de que puede cambiar su sentido de giro sin ningún problema. Allí pues no se alcanza a ver mucho hacia dónde gira, pero si yo lo polarizo al revés, pues cambia su sentido de giro sin ningún problema. Este motorcito ya lo usé en el video de microcontroladores, de manipulación de motores de corriente directa, así que si quieren ver cómo trabaja esto, pues yo les recomiendo que lo busquen en el canal. Ahí está, sin ningún problema. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de dispositivos? Bueno, pues que es un poco complicado que se detengan en una posición específica, y la otra desventaja pues es que para grandes torques necesitamos motores muy grandes que tienden a ser bastante caros. Sin embargo, su manipulación es muy sencilla. Realmente lo único que tienen que hacer es polarizar hacia un lado o hacia el otro. Y estos dispositivos son muy fáciles de trabajar con modulación por ancho de pulso, para que se pueda incidir en la velocidad con la que va a trabajar. Aquí tengo otro motor. Este motor tiene una reducción, esto es un motor reductor. El motor como tal solo es esta parte. Y todo esto de acá es un arreglo de engranes que permite hacer una conversión de velocidad o revoluciones por fuerza. Entonces, estos motores obviamente son mucho más lentos, pero tienen la peculiaridad pues de ofrecer un torque mucho mayor para trabajar. Y ya se rompió la patita. Bueno, no importa. Ahí está. Es un motor de corriente directa, solamente que con un reductor que permite amplificar la fuerza del mismo motor, aumentando el torque. Esto es muy común en los robotcitos seguidores de línea, en robots de sumo. Realmente no es nada del otro mundo. Luego llegamos al motor a pasos. El motor a pasos, como ya les había comentado, es un dispositivo que permite al cigüeñal, al rotor, tener posiciones muy específicas. Ahí está. Cada uno de los ángulos de giro es un paso. Uy, ya se está puesto. Y cada paso está definido por una combinación de bits que ustedes insertan por su alambrado. Existen dos tipos de motores, los motores bipolares y los unipolares. Lo único que cambia, su funcionamiento es muy similar, lo único que cambia es el devanado de las bobinas. La forma más sencilla de averiguar cómo está el devanado de las bobinas, pues es conectando un LED a las patitas, a cada una de las patitas del motor, y girar manualmente el cigüeñal. Si el LED enciende es porque entre esa patilla, entre esas dos patitas a donde está conectado el LED hay una bobina, y si no enciende pues no hay una bobina. Y así es como pueden ustedes saber cuáles son los pines comunes, los pines de alimentación, y sobre eso pueden sacar la combinación de bits necesarias para que el motor haga su carrera completa de 360 grados y generar todos los pasos necesarios para poder manipular el dispositivo. El siguiente dispositivo es el servomotor. Este servo que tengo aquí, pues es de los más sencillitos que se pueden conseguir, es el SG90, y se supone que puede cargar hasta 9 gramos. Es una mugre, realmente es más como de vacilada. Si se fijan, este cuenta con 3 pines. Uno de ellos es la alimentación, otro es la tierra y el otro es la señal de control.
Estas cosas se manipulan mediante modulación por ancho de pulso. Y como les comentaba, un circuito para manipular velocidad de giro de motores de corriente directa también puede manipular sin ningún problema este tipo de dispositivos. Tiene una carrera fija, o sea, es decir, que no puede girar más de un ángulo en específico. Llega hasta aquí, este es su tope máximo, este es su tope mínimo. Entonces, pues la desventaja de estos dispositivos, pues es que no, al menos estos, es que no podemos generar una carrera de más de 360 grados. O sea que en un ángulo muy cerrado, muy específico, sí podemos trabajar sin problema, pero si ya queremos trabajar con más de una vuelta, pues esto no nos sirve. Y ahí entra el motor a pasos. Estos servos son muy utilizados en robótica. De hecho, aquí tengo un brazo robótico de estos piratones que venden en Mercado Libre. Voy a intentar hacer un zoom hacia arriba. Digo, mi zoom es mecánico porque estoy usando el tripié. Vean, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y la pinza 6 grados de libertad. De igual forma, tienen 3 pines, cada uno de ellos funciona igual con PWM. Entonces, sin ningún problema, con la potencia necesaria, ustedes pueden manipular este brazo con su Arduino, con su microcontrolador. Entonces, como pueden ver, ¿cuáles son servomotores? Obviamente estos son modelos mucho más grandes. No se ve las etiquetas. Aquí hay una. Estos son motores MG996R. Se supone que son mucho mejores que los MG995. Realmente no tienen mucho torque. De hecho, estos servos como tal a veces les cuesta mucho trabajo manipular el motor, el brazo. Entonces pues tampoco es así que la gran cosa. Por último les voy a mostrar un dispositivo que es un actuador lineal porque tiene una carrera en un solo eje, pero no es un solenoide. De hecho es un motor de corriente directa, un motor que está insertado en esta parte de aquí. La diferencia es que este dispositivo cuenta con un tornillo sin fin que va directamente a la transmisión de este dispositivo, y este tornillo sin fin que se mueve, que provoca este movimiento lineal, está acoplado al rotor de un motor de corriente directa. Este dispositivo, este actuador, es el que se utiliza en los carros con seguros automáticos. Funciona a 12 volts, de hecho lo voy a energizar para que vean. Vean como si lo energizo hacia un lado, el actuador provoca que el núcleo salga. Y si yo lo polarizo al revés, tenemos la carrera contraria. Entonces, es un motor de corriente directa que manipula un dispositivo con movimiento lineal. Esta es una buena alternativa al solenoide. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que ustedes, una vez que lo energizan y provocan el movimiento lineal hacia afuera o hacia adentro, pues el dispositivo se puede quedar así y no pasa nada. Cosa que no sucede con el solenoide, porque si yo lo energizo, el núcleo se mete, el núcleo entra a la bobina y solo se va a mantener en esa posición mientras lo tenga energizado. Si yo quiero que regrese a la posición original, lo tengo que apagar. Aquí no, aquí lo puedo mantener encendido o incluso lo puedo mantener apagado una vez llegando a la posición requerida. Y no va a pasar absolutamente nada, no se quema ni nada por el estilo. ¿Cuál es la contra? Pues que esto no tiene mucho torque que digamos, y de hecho este actuador por sí solo pues es el más chafirol que me encontré. Me costó 20 pesos, o sea, tampoco le puedo exigir gran cosa. Sin embargo, pues es una buena alternativa para cuando el solenoide no les permita trabajar correctamente.